La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 167. Se aproxima la derrota alemana. Frente Oriental. Primero que nada, muchas gracias por su permanente apoyo al proyecto de este novato. ¿Quién diría que ya pasa de 4 años de existencia? Me siento contento al ingresar al año final de mi podcast y ya acercarme a completar esta tarea titánica. Como sabe, he tenido un cambio de situación laboral y su apoyo en este tiempo ha sido fundamental. Si usted me quiere ayudar, la mejor forma de hacerlo en este punto es visitando mi canal de YouTube. La Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología y recomendándolo a sus amigos. Ya nos acercamos al final de este proyecto, pero por lo pronto empezamos nuestro episodio. En ocasiones historiadores se hacen la pregunta de ¿en qué momento los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial? Hay quienes son de la opinión de que esta guerra la tenían perdida desde antes de iniciarla. No se puede combatir una guerra global sin contar con una flota que controle los mares. Alemania carecía además de los recursos naturales para una guerra sostenida, por lo que al final iba a perder. Por supuesto, todo esto asume que los eventos se dieron como efectivamente se dieron. Hay también quien dice que el ingreso estadounidense a la guerra es la que marca el punto inicial de la derrota alemana. Tampoco hay que olvidar que ya en 1941, uno de los consejeros técnicos de Hitler ya le advierte, después de visitar el frente en la Unión Soviética en 1941, que basado simplemente en los números, la única opción para la Alemania nazi es buscar una resolución política de la guerra. Ya no es posible ganarla por medios militares. Hitler, por supuesto, ignora la recomendación. Hay quien menciona Stalingrado como la campaña que marcó el inicio del fin para Alemania. Se puede mencionar también los desembarcos aliados en Normandía. Lo que yo creo, basado en los números, es que es innegable que la destrucción de las Fuerzas Armadas Terrestres de Alemania ocurrió abrumadoramente en el frente oriental, en el combate entre Alemania y sus aliados contra la Unión Soviética. Es aquí donde los alemanes enviaron la mayor parte de sus fuerzas y es aquí donde perecieron. Tampoco hay que menospreciar el hecho de que las fuerzas naval y aérea alemanas fueron destruidas principalmente por los otros aliados, así como la capacidad industrial alemana. Pero el plan de conquista de Hitler era un plan principalmente continental, por lo que las fuerzas terrestres alemanas eran el componente principal de todo este plan. El golpe final a la fuerza terrestre alemana se lo dan los dos aliados en una combinación de 2 eventos que ocurren en junio de 1944. El 6 de junio, británicos, canadienses, estadounidenses, más combatientes de muchas nacionalidades desembarcan en Normandía, Francia. Un poco más de 2 semanas más tarde, los soviéticos inician la operación Bagration, gigantesco ataque a todos los frentes alemanes, pero dirigido principalmente contra el frente centro, la concentración de fuerzas más importante de los alemanes. El ataque de Bagration destroza definitivamente este frente y el resto le seguirán en su momento. De ahí para adelante ya es para los alemanes retroceder hasta Berlín. Pero Hitler no pierde la esperanza de que los soviéticos están finalmente llegando al límite de sus fuerzas y puede ocurrir un milagro, como ya ha ocurrido antes en la historia alemana. Por lo que se producen contraataques alemanes, algunos exitosos pero ya insuficientes. Para este momento, reforzar el frente oriental significa debilitar el frente occidental y viceversa. En diciembre, Hitler lanza la campaña en las Ardenas, en que lanza buena parte de las reservas blindadas restantes con el plan de sacar de la guerra a británicos y estadounidenses. Como se ha relatado en este podcast, el plan falla y además facilita las cosas para los soviéticos que no tienen que enfrentar a estas fuerzas que han sido destruidas en el oeste europeo. Al concentrarse en la ofensiva soviética y enviar refuerzos, Hitler debilita las defensas occidentales,
lo que es aprovechado por los aliados en este frente. Queda claro que el final de la guerra ya se acerca, pero hay al menos un personaje que no ve esto: Adolfo Hitler, quien sigue confiando en que las armas magníficas que van en camino y que nunca llegarán o lo harán en cantidades insignificantes, y el poder de la voluntad alemana sobre la materia al final triunfarán. El avasallador éxito de la Operación Bagration crea una vez más una saliente en el campo de batalla. Esta vez son las fuerzas soviéticas las que han ingresado en el territorio bielorruso en su avance hacia Polonia. Los logros en Ucrania también son importantes y ya los ponen en Rumania, donde ya amenazan los campos petroleros más importantes con los que contaban los alemanes. Rumania, como se ha relatado en otros episodios, va a caer, lo que pone a los soviéticos en ruta hacia Hungría, que también cuenta con pozos petroleros, y los alemanes no pueden perder estos pozos. Rumania cambia de bando y se suma a los soviéticos, pero los húngaros permanecen en el bando alemán, lo que enfrenta ahora a estos dos aliados que nunca se quisieron demasiado y que ahora se enfrentan en batallas sangrientas. Por el norte de esta saliente, los soviéticos han intentado derrotar a los finlandeses y han estado cerca de lograrlo, pero la resistencia finlandesa hace que los soviéticos deban replantearse si insistir en esa ofensiva, lo que distrae fuerzas que necesitan contra Alemania y se arriesgan a un contraataque alemán y finlandés. La presión de los aliados occidentales ayuda a Stalin a tomar la decisión de no ocupar Finlandia, luego de que esta nación ha aceptado los durísimos términos exigidos por los soviéticos, a pesar de que fue la Unión Soviética la que invadió a Finlandia al inicio de esta guerra. Los finlandeses no lo saben, pero han cambiado la historia de su nación para siempre con esa decisión de resistir. En la parte central de la ofensiva, los soviéticos van hacia Polonia y ya ingresan a su territorio. Los polacos, como se ha relatado en otros episodios, deciden lanzar un levantamiento armado en Varsovia contra los ocupantes alemanes, aprovechando el avance soviético. Lanzan su levantamiento. Los soviéticos se toman su tiempo e incluso bloquean iniciativas de apoyo de parte de británicos y estadounidenses para apoyar esta revuelta en Varsovia. La revuelta polaca es brutalmente aplastada por los alemanes. Stalin, creo que es bastante obvio, que aprovecha estos eventos para permitir que las fuerzas de resistencia polacas, fieles a los polacos en Londres, el gobierno en exilio, sean destruidas. Hitler ordena la demolición sistemática de Varsovia a través de explosivos y los soviéticos solo ingresan a la capital polaca una vez que la tarea alemana está completa, a inicios de 1945. En el proceso, Stalin también se ha asegurado de fortalecer al grupo de resistencia polaco aliado con la Unión Soviética, los cuales, confía, emergerán como los líderes nacionales al final de esta guerra. Es importante recalcar que para el momento de estos eventos, los alemanes ya tienen emergencias en Bielorrusia, Finlandia, Ucrania, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Italia, Francia, Bélgica, y las penetraciones del territorio alemán por el oeste ya se han iniciado. Su alianza completa en el este europeo ha colapsado con la excepción del gobierno títere húngaro. El resto han sido ya derrotados por los soviéticos. Para colmo, como mencioné en un episodio reciente, los bombardeos del territorio alemán están por alcanzar niveles apocalípticos. Si alguna ventaja tiene todo este desastre para los alemanes, es que sus líneas de aprovisionamiento son más cortas. Pero incluso esto es contrarrestado por el cambio de estrategia aliada de bombardeos, que ahora se centran en los sistemas viales y ferroviarios alemanes. El mensaje es, o debería ser, sencillo: Alemania está derrotada. Su única opción es capitular. Pero la oferta para ellos es la rendición incondicional, y eso no se puede aceptar. De acuerdo al autor David Glantz, experto en esta guerra,
Entre junio y noviembre de 1944, los alemanes pierden 1.457.000 combatientes en todos los frentes, pero cerca de 2/3 partes del total ocurren en el frente oriental, es decir, contra la Unión Soviética. También es importante recordar que la Unión Soviética también ha sufrido un altísimo número de bajas al pasar a la ofensiva, y sin importar el tamaño de su población, la cantidad de gente no es ilimitada. La gran saliente en el frente central del ataque inicial alemán en 1941 tiene flancos al norte y al sur, que los soviéticos deben controlar para evitar ataques por los flancos. En el norte se encuentra el territorio de Prusia, parte del territorio alemán separado de Alemania después de la Primera Guerra Mundial para reconstruir el territorio polaco. Los soviéticos no han podido romper este frente alemán y esto crea una bolsa de combatientes y pobladores alemanes en el norte del continente. El objetivo para 1945 ya es Berlín, y aunque el objetivo alemán es continuar la guerra, la necesidad de fuerzas en múltiples puntos se sigue multiplicando y como no pueden darse el lujo de perder los pozos húngaros restantes, Adolfo Hitler decide mover fuerzas de Varsovia a Budapest, hacia el sur, para intentar detener el avance soviético rumano contra la capital. Esto debilita la ruta hacia Polonia y de ahí a Berlín. Para este momento las fuerzas soviéticas ya han alcanzado su plena potencia, por lo que cuentan con algunos de los mejores blindados de la guerra. Se han vuelto famosos por sus ataques que se inician con un alto número de piezas de artillería y baterías Katyuska, por sus fuerzas móviles capaces de destruir puntos de resistencia y lanzarse muy profundamente en la retaguardia enemiga, y de su fuerza aérea que ya controla el campo de batalla. Esto contrasta con las fuerzas alemanas que se debilitan y carecen de suficiente combustible. A partir de enero de 1945, el avance soviético a través de Polonia, Bielorrusia, Rumania y Hungría se acelera, lo que incrementa las bajas en los dos bandos. El combate en Budapest fue particularmente duro. Algunos autores encuentran similitudes con los combates en Stalingrado, al ser estos de calle en calle y casa por casa, pero los defensores alemanes resisten pagando un alto precio en vidas. Hitler sabe que si Hungría cae, la siguiente nación amenazada será Austria, su nación. Pero para este punto de la guerra en el este de Europa ya no es Hitler quien decide los pasos siguientes. Los alemanes simplemente reaccionan a las acciones soviéticas y Stalin no planea detener ninguna de las múltiples ofensivas para derrotar a Alemania. En el norte, las defensas alemanas en Prusia resisten y las 13 divisiones alemanas asignadas a la zona parecen resistir. Los soviéticos nuevamente deben decidir si atacar en esa dirección o en dirección a Berlín, que es donde se decidirá la guerra. En Polonia, los soviéticos han avanzado hasta el río Vístula, donde, como se ha mencionado en otros episodios, se detienen. En 1945 deben decidir el plan siguiente en ruta hacia Berlín. Ya nos encontramos en el territorio atacado a inicios de esta guerra. Fue aquí donde se inició la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 años más tarde, la Alemania nazi se encuentra exactamente donde empezó esta historia. Parte fundamental de la preparación soviética es la logística, ya que el frente soviético se sigue extendiendo con todas las complicaciones que esto trae. Stalin decide que Zhukov comande el primer frente bielorruso, la fuerza que tendrá el honor de ingresar a Berlín. Stalin nombra a Konev comandante del primer frente ucraniano, que se pondrá en ruta hacia Berlín en paralelo pero hacia el sur de la ruta de Zhukov. Rokossovski estará a cargo del segundo frente bielorruso y su tarea es avanzar por el norte rumbo a Danzig, la ciudad que probablemente fue la primera en ser atacada por la Alemania nazi en 1939. El plan es que los frentes norte y sur avancen, lo que forzará a los alemanes a mover sus fuerzas hacia esas zonas.
Entonces el frente principal, comandado por Zhukov, avanzará rumbo a Berlín. A todas estas fuerzas soviéticas se les proveerá el equipo necesario para completar la tarea, pero también se espera que utilizan tácticas de engaño, la famosa maskirovka, que les permite concentrar fuerzas en puntos específicos ocultos a los alemanes y lanzar ataques feroces inesperados que destrozan a las fuerzas alemanas que esperaban un ataque en otro sector. Al estilo soviético, desde la Operación Bagratio se lanzará el ataque principal. Se penetrará el frente alemán y por esta apertura se lanzarán fuerzas adicionales que se dirigen en distintas direcciones buscando capturar o eliminar bolsas de combatientes alemanes, así como todo su sistema de apoyo. Es la guerra relámpago en esteroides y los soviéticos cada vez confían más en ataques con alta concentración de equipo, lo que limita las bajas humanas. El autor Glantz menciona que además de la concentración de tanques y baterías autopropulsadas, los soviéticos eran capaces de concentrar hasta 250 piezas de artillería por kilómetro en el sector de la penetración. En otras palabras, es una pieza de artillería cada 400 metros. Y a veces estos frentes eran de 20-30 kilómetros. Imagine este ataque cuando se iniciaba. No sobrevivía nada en la zona atacada y el verdadero ataque ni siquiera se ha iniciado. Pero los dos bandos han adaptado sus tácticas y los alemanes han aprendido que si logran anticipar el sitio del ataque soviético, lo que deben hacer es retirarse discretamente de las posiciones defensivas. Ocurría entonces el bombardeo soviético con artillería y era entonces cuando la infantería soviética avanzaba a tomar esas posiciones. Si los alemanes habían acertado, entonces lo que hacía era esperar que termine el ataque de artillería y apresuradamente regresaban a sus posiciones apenas concluía este ataque. Y los soviéticos, que simplemente esperaban encontrar destrozos, se llevaban una desagradable sorpresa. Los soviéticos también aprenden de esa experiencia. En algunas batallas realizan su ataque inicial con artillería. La infantería soviética entonces inicia su avance, pero de repente se detienen y se lanza un segundo ataque de artillería, en ocasiones aún más grande que el inicial, lo que elimina a los alemanes que han regresado a sus posiciones defensivas y solo entonces la infantería soviética avanza. Los alemanes saben que la ofensiva a través de Polonia se aproxima, pero no hay mucho que puedan hacer. Lo mismo está ocurriendo en el oeste del territorio alemán y en Alemania, donde la presión se sigue incrementando. Solo pueden confiar en obtener alguna victoria decisiva que les dé un respiro en algún lado y luego ver qué pasa a continuación. Sorprendentemente, la producción de blindados alemana alcanzó su punto más alto en diciembre de 1944. La de aviones ya lo había hecho en septiembre del mismo año. Pero esos números impresionantes son apenas suficientes para reemplazar equipo perdido y las pérdidas se siguen incrementando al llegar estas máquinas a campos de batalla en que sus enemigos los superan en número, calidad de equipo y de combatientes. Como ya se mencionó antes, a todas las complicaciones se suma la falta de combustible. A medida que los soviéticos avanzan, a Hitler se le complica más y más perder territorio, por lo que vez tras vez ordena defensas hasta la muerte. Lo que ayuda a los soviéticos que ya para este momento cuentan con la superioridad para destrozar a estas fuerzas que pudieron haberse replegado o defender otros puntos. El 12 de enero de 1945, los batallones de avanzada de Konev inician su ataque con artillería mientras avanzan en agujeros dejados por el ataque de artillería que facilitan el avance de las fuerzas de choque. Esto sorprende a los alemanes ya que normalmente era, como se mencionó antes, bombardeo de artillería, pausa, avance de infantería. Los soviéticos siguen refinando sus prácticas de combate.
Para el final del primer día de los ataques soviéticos abren un agujero de 35 kilómetros de frente con una penetración de 20 kilómetros. Y las fuerzas alemanas que defendían este sector han sido completamente eliminadas. Para el final del día siguiente, el agujero ya es de 60 kilómetros de frente con 40 kilómetros de profundidad. Las defensas alemanas han colapsado. Para el 18 de enero, las fuerzas de Koniev van adelantadas al cronograma por 5 días. Y este rápido avance hace que los alemanes no logren preparar posiciones defensivas y más combatientes alemanes mueren o son capturados. En el centro del ataque avanza Zhukov y lo hace tan agresivamente que las fuerzas de avanzada que ya contaban con gran poder de fuego causan tantos destrozos con los ataques de artillería que un segundo ataque que debía ocurrir una vez que ellos realizaran el ataque inicial es cancelado al ser innecesario dado el nivel de destrucción que han alcanzado. Cuando divisiones Panzer intentan contraatacar, la combinación de la artillería antitanque y de la aviación soviética frustran el intento. Para finales de enero, las masas de miles de combatientes y civiles alemanes que intentan regresar a las líneas alemanas se encuentran por todo lado tratando de eludir a grupos de avanzadas soviéticos. Los combatientes alemanes que finalmente llegan a sus líneas son muchas veces enviados a combatir inmediatamente. Fuerzas blindadas soviéticas al mejor estilo Blitzkrieg operan decenas de kilómetros dentro de las líneas alemanas asegurando puentes, cruces de caminos y zonas específicas en preparación para el avance de las fuerzas principales. No era extraño que ahora son fuerzas alemanas las cuales eran atacadas desde la retaguardia. El avance soviético es imparable. Hitler, furioso, ordena que divisiones que defendían el norte del frente se dirijan ahora a Polonia. En otras palabras, hace lo mismo que hizo al inicio del avance soviético cuando le quitó divisiones a Polonia para defender Hungría. Esto es nada más que tapar un hueco causando otro. Combatientes alemanes mueren o son capturados por decenas de miles. En apenas 2 semanas, hay fuerzas soviéticas que han avanzado más de 400 kilómetros. Antes de que termine enero, las fuerzas soviéticas ya están en el territorio alemán y creo que es importante una reflexión respecto a lo que va a pasar. Pero antes, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Es conocido que Winston Churchill no era simpatizante del comunismo y lo expresaba abierta y en ocasiones muy agresivamente. Un día le preguntaban la diferencia entre el comunismo y el fascismo y él decía: estos dos sistemas me recuerdan al Polo Norte y al Polo Sur. Se encuentran en los extremos opuestos del planeta. Pero si un día te despiertas en uno de estos, no sabes en cuál estás. Hace apenas un poco más de 3 años, muchos de los combatientes soviéticos eran simples habitantes de pueblos, de ciudades o de zonas rurales sin mayor conocimiento respecto al mundo más allá de su entorno inmediato. En junio de 1941, de repente el mundo a su alrededor explota como resultado de hordas alemanas que ingresan a sus territorios, no solo con el deseo de derrotarlos, sino de exterminarlos. En avances muy rápidos, más y más zonas de la Unión Soviética son destrozadas, o por los alemanes que avanzan, o por las tropas soviéticas que se retiran y aplican una política de tierra arrasada para que el enemigo no encuentre nada de utilidad. Millones de habitantes soviéticos morirán en los ataques. Millones de civiles soviéticos morirán de hambre y de frío al ser expulsados de sus casas, de sus tierras en medio del invierno.
Millones morirán como resultado de la crueldad alemana contra el judío o contra el eslavo soviético. Creo que en este punto es mencionar otro mito de esta guerra que aparece de vez en cuando. El mito de que el soldado alemán no violaba mujeres. Y probablemente algún hombre o niño por ahí. La idea es que violar a una mujer sería una deshonra para el soldado alemán y por lo tanto ellos no hacen eso. No tengo literatura al respecto, pero me resulta muy difícil creer que ese haya sido el caso. Esto implica que los combatientes alemanes eran capaces de matar a otros seres humanos, combatientes o no, de dejar morir a prisioneros de guerra, dejarlos morir de hambre, de frío o de maltrato por centenas de miles mientras miran lo que está ocurriendo. Son capaces de expulsar a familias con personas mayores y niños de sus casas, sabiendo que eso significaba matarlos de frío o de hambre. Eran capaces de pegarle un tiro a una madre con su hijo en sus brazos, para luego ejecutar al otro. Eran capaces de ejecutar a niños, a mujeres o a hombres que clamaban por misericordia. Y si no eran ellos los que jalaban el gatillo, eran ellos quienes transportaban a los asesinos. Eran ellos quienes los proveían de lo que necesitaban. Eran ellos los que enterraban los cadáveres y los que acompañaban todo el proceso. Pretender decir que los combatientes alemanes hacían todo eso, y lo hacían con la sangre fría que produce esta guerra, en que toda atrocidad imaginada fue cometida. Pero eso sí, los combatientes alemanes no violaban. Esta es una incoherencia absoluta, imposible de creer. Después de todo, ¿quién normalmente denuncia la violación? ¿No es la mujer? Y si no es ella, ¿no es entonces su familia? Pero si para el final del encuentro todos están muertos, entonces ¿quién denuncia las violaciones? La imagen del soldado alemán será saneada luego del final de la guerra por razones mencionadas por uno de mis invitados recientes. Pero la crueldad ejercida por la Alemania nazi en Polonia y en la Unión Soviética principalmente no tuvo límites. Por favor, no me diga que en toda esta locura sin medida, los soldados alemanes, eso sí, no violaban mujeres. Tras años de dolor, crueldad y muerte comparable solamente con la que los japoneses le hicieron a los chinos en Asia, la tortura del pueblo soviético está llegando a su fin, al menos de parte de Hitler, y salen de la Unión Soviética dejando detrás 25 millones de muertos, 3/4 partes de los cuales son civiles. Ahora son las tropas soviéticas las que marchan dentro del territorio alemán. Los libros consultados mencionan la furia que sentían algunos de los combatientes soviéticos al ingresar al territorio alemán y ver el nivel de vida de los alemanes. Comparados con ellos, los pobladores alemanes viven como ricos. Tienen mucho más de lo que ellos tenían en sus villas antes de que la guerra se iniciara. Y estos millonarios, sin contentarse con todo lo que ya tenían, han decidido ir a la Unión Soviética a quitarles lo poco que ellos tenían. La propaganda soviética no se cansa de repetir que finalmente están en la guarida del enemigo y es hora de hacerlos pagar. Menos mal, el objetivo de mi podcast no es decirle lo que debió haber pasado, sino lo que pasó. Y lo que le va a pasar a la población civil alemana es terrible. Pero creo que es importante un poco de contexto, ya que luego de la guerra muchas de las cosas hechas por la Alemania nazi se olvidan y la historia se cuenta incompleta. Al norte, en las defensas alemanas en Prusia, los alemanes inician la Operación Aníbal a mediados de enero de 1945. Esta operación, que involucra centenas de embarcaciones de todo tipo, busca evacuar a la población alemana de la zona de Curlandia antes de la llegada de los soviéticos.
En un poco más de 15 semanas, evacúan entre 800 y 900 mil refugiados alemanes, más 350 mil combatientes alemanes que buscan la seguridad del territorio alemán. En esos días se produce un desastre humanitario cuando la embarcación Wilhelm Gustloff es descubierta en alta mar por un submarino soviético que dispara 3 torpedos que impactan la embarcación repleta de refugiados. La embarcación se une en apenas 45 minutos, arrastrando consigo un número aproximado de entre 7.000 u 8.000 muertos. Se intenta rescatar a casi 1.000 sobrevivientes. Este ataque no es un accidente. Los soviéticos están buscando los navíos con refugiados. Los que no logran evacuar quedan atrapados en Königsberg, la capital de Prusia. Las violaciones, ataques y asesinatos de civiles alemanes se inician inmediatamente. La población alemana, adoctrinada en la inferioridad racial de los eslavos soviéticos y de su naturaleza animal, ahora tienen que enfrentar la presencia de esos seres en su territorio, y estos vienen con ganas de venganza por lo que los alemanes les han hecho a ellos en los años recientes. El 20 de enero de 1945, fuerzas de la Tercera Fuerza Blindada, comandada por Ribalko, y del 24º Ejército, comandado por Korotev, cruzan la frontera alemana en Silesia. Inmediatamente siguiendo su doctrina de batalla profunda, despachan fuerzas de avanzada para asegurar posiciones. En pocos días se suman otras fuerzas soviéticas y ya se encuentran a apenas 60 kilómetros de Berlín. Y las defensas alemanas en toda esta zona han caído tan rápidamente que las defensas entre ellos y Berlín son improvisadas y carentes de la fuerza suficiente para detener a los soviéticos. No es descabellado imaginar que Berlín caerá para mediados de febrero. Zhukov, Konev envían sus planes de batalla a Stalin para aprobación final a fin de lanzar el asalto final. A mediados de febrero, estos comandantes reciben la respuesta. El avance propuesto rumbo a Berlín no está autorizado. Stalin ordena que se preparen planes para la destrucción total de las fuerzas alemanas en Pomerania y Silesia. En otras palabras, son desviados de Berlín para dirigirse al norte y al sur. Evidentemente, la captura de Berlín no era tan urgente como estos comandantes pensaban. El 17 de febrero, Stalin añade un objetivo más. Las fuerzas soviéticas deberán tomar Viena, la capital austríaca. Este cambio significa que la guerra se alargará y que la Unión Soviética ocupará naciones adicionales. Es decir, que las fuerzas soviéticas sumarán Checoslovaquia y Austria a Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria. Años después del final de la guerra y por supuesto de la muerte de Stalin, al menos un comandante soviético, el respetadísimo mariscal Chuikov, héroe de la defensa de Stalingrado, critica esa decisión. En 1964 publica un artículo en que declara que de haberse dirigido directamente a Berlín, la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado en febrero de 1945 y no se hubieran producido los muertos de abril, los cuales, como veremos en otro episodio, fueron muchos. La censura soviética no tarda en eliminar esta parte de la declaración de Chuikov. Otros mariscales que participaron en esta guerra se apresuran a escribir opiniones en que discrepan con su ex colega. El autor consultado esta semana tiene una explicación sencilla para este cambio de planes. Entre el 4 y el 11 de febrero de 1945 ocurre la penúltima reunión entre los líderes aliados de la Segunda Guerra Mundial. Esta reunión ocurre en el balneario de Yalta, en la Crimea. En esta conferencia se decide el futuro de Europa luego de la ya muy aparente capitulación alemana. Entre lo dividido se encuentra el territorio alemán. Austria no era parte del territorio alemán sino hasta que Hitler la anexó en 1938.
Esta falta de definiciones resulta en que Stalin decida que la Unión Soviética tendrá presencia en estos territorios, lo que completa el control soviético del este de Europa. Esta decisión impacta el número de muertos finales de esta guerra y el futuro de toda esta zona del planeta por décadas. La ofensiva soviética, por lo tanto, se dedicará a añadir estos territorios mientras se remata a Hungría y se toma Eslovaquia. Para el 13 de abril, la caída de Viena se confirma. El este de Europa está en manos de la Unión Soviética y es hora de, ahora sí, ponerse en marcha hacia el premio mayor, Berlín. De acuerdo a las desaparecidas estimaciones de Chuikov, este cambio de planes le costó a la Unión Soviética 352,000 bajas adicionales, incluyendo 80,000 muertos más. Es la segunda vez que la Unión Soviética toma una pausa para avanzar sus planes nacionales. Es algo similar a lo hecho en Polonia el año previo para eliminar la futura oposición de Polonia. Los aliados occidentales ya temen cuál es el verdadero plan soviético para el este de Europa luego del final de la guerra. Aquí termina el episodio. La próxima semana hablamos del avance aliado desde el oeste. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.